Se enriqueció sí con el libro, porque escribió un montón de disparates acá de Río Pico, de los pobladores. Escribió sobre la doctora, que le faltaban las piernas, un montón de pavadas. La cosa es que con ese libro el tipo se enriqueció. Y la mala suerte es que murió de SIDA. Ah. Sale todos los ruidos. Justo estaba macaneando yo entonces. Volvemos a la historia de su familia. Bueno, sí. Recuerda con su madre, Sí. un poquito el relato de los suecos que vinieron primero, Sí, de San Martín, los primeros suecos que vinieron fueron a Gobernador Costa. Fundaron una casa, don Oscar Lundquist y Fernando Lundquist, que eran dos hermanos. Después vinieron los otros suecos también, Emilio Valque era uno, Neil Anderson y mi papá. Habían otros más, pero ya ni me acuerdo porque son nombres suecos, ¿vio? No son tan fáciles de pronunciar, ni de acordarse. Pero sí me acordaba mucho de eso. Porque mi papá fue un integrante de la Casa de los Suecos. En Gobernador Costa hay una calle de los suecos. La primera casa grande que hubo en Costa fue la Casa de los Suecos. Y cuando se disolvió la Casa de los Suecos, mi papá compró un aserradero acá, que como le dije ya, de don Eduardo An, y le puso acá en el Río Pico. Y él trabajó hasta el año 54 en que falleció. Después trabajó un hermano mío en el aserradero ese. Pero los aserraderos aquí tuvieron muy poca duración. Anduvieron mal, no sé por el motivo, no sé, no tuvieron éxito casi. Pero no sabe qué pasó, si no podían vender la madera. Claro, no, sí, por esas causas. Después había mucho impedimento de bosques, ¿no es cierto? Impedimento de gusto, porque después vino una maderera patagónica que explotó todo el bosque ahí. Siempre el asunto plata que manda. Así que se explotó todo el bosque. Ahora no hay bosque casi. Y tampoco se hizo reforestación. Eso fue peor todavía. Porque si en aquella época hubiera habido una ley que lo obligaba, ¿no es cierto?, al empresario a plantar árboles, no estaría como está hoy. Y acerca de su madre, que usted me contaba que era suiza. Ah, sí, mi mamá sí. ¿Cómo vino su madre? Mi mamá llegó con mi papá, con mi abuelo, no, con mi papá, no, con mi abuelo. Mi abuelo la trajo a ella. Ella era una mujer joven todavía, la trajo de allá, de Suiza. Como él venía allá, la trajo. Y la trajo al aserradero, en el lago, acá en el 19, donde tenía el aserradero mi abuelo con don Eduardo An. Y mi papá la conoció y, bueno, se casó con mi papá. Después mi mamá, aquí en Río Pico, hizo una obra grandísima, mi madre. Nada más que bien poco lo recuerdan, pero fue partera durante un montón de años, partera. Y ella se iba de caballo a atender los partos. Atendió a Pancho Solís, la atendió ella. Toda la juventud que hay hoy, la atendió ella. Y no sé si a vos también. La atendió ella. Y jamás se le murió un paciente, jamás. Ella sola la atendía, ella. ¿Y cómo aprendió el oficio? ¿Sabe algo? Sí, ella fue enfermera en la guerra, del 14. Pero muy joven, claro, enfermera en la guerra del 14. Ella nació no en el 2, en el 1 nació ella. Claro, tendría 13, 14 años cuando era el 14. Ahí aprendió bastante. Pero claro, no atendió partos ni esas cosas, atendió, seguramente entraba en heridas y esas cosas. Pero en los partos, y la atendía perfectamente bien. Hoy día no, hoy día no es lo mismo. Bueno, la ciencia avanza. Pero hoy una mujer tiene que ser muy bien atendida, tiene que llevarla, se enferma acá en el hospital, la tiene que llevar a Esquel. No es como antes. Antes mi papá llegaba, no sé, con fuerza, no sé cómo, no sé. La verdad que yo nunca le llevé a atender un parto, pero era así. Y bien poco la recuerdan, bien poco la recuerdan. Usted trata de recordar sus escenas más antiguas, o sea, de cuando usted era más chiquito, lo que más recuerda de acá de Río Pico, ¿no? Bueno, era más grande. Puede ser mi vivencia, que yo venía a la escuela. Así cómo era, qué escuela iba, cómo era la vida en Río Pico, qué había. Usted sabe que en Río Pico, la escuela, por ejemplo, yo venía a la escuela 2 kilómetros de acá.
Primeramente me trajeron de a caballo, después yo solo vine a caballo. Después vine con mi hermana en Anca en un caballo, porque vivíamos donde actualmente vivo todavía, que son 2 kilómetros, 3 kilómetros. Vivíamos acá en la escuela. Y después ya vinimos en bicicleta. Después, mire usted, hasta tercer grado. Yo salí de tercer grado en la escuela Río Pico, había un maestro, un maestro, ¿no es cierto?, en la escuela 75. Yo salí de tercer grado, entré en los curas, en Comodoro, en quinto grado. Mire usted, ¿no?, lo que se aprendía, lo que se enseñaba. El maestro Vera le castigaba en aquel tiempo a los chicos. Los ponía en el suelo con maíz acá, o los pegaba al varilloso. No había nada, no es como hoy. Un maestro hoy le toca a un chico, capaz que le eche. En aquella época no. ¿Y qué familia? La educación ha cambiado. ¿Y qué familias eran sus compañeros? Los compañeros eran, por ejemplo, los padres que viene siendo el padre de Pocho González. Con el padre de Pocho González fuimos juntos a la escuela, ¿cierto? Fuimos juntos al servicio militar. Después corrimos en bicicleta juntos también, éramos muy amigos con él. Y después Márquez, que hoy está fallecido, Mario Márquez, hoy es fallecido. Sí. Claro, no era un pueblo grande, no es un pueblo tan grande. Eso en aquel tiempo un pueblo chiquito, los conocíamos todos. ¿Y qué había? ¿Qué casas? ¿Qué negocios? Mi casa, la más antigua de las casas era la de Ricardo Casa y Antonio López, allá abajo, que eran dos socios, Antonio López y Mendonca, José Mendonca. Hoy están sus descendientes. ¿Qué otra casa? La casa esta, que era una fonda de Dongues, Bautista Dongues, y después Salim Amse. Después el bar ese que está allí todo, que se cae, ese es del año 42. Ese lo hizo Marcelino González, que viene siendo abuelo de Pocho. Él lo hizo, lo inauguró y lo alquiló a un tal Longino. En el año 42 fue eso. Y después se fue alquilando así de persona a persona. Y así está como está ahora. Que es una lástima como está. Pero la más antigua de acá es pienso que debe ser la casa donde vive allá abajo la Marina Hernández. Hoy vive la Marina Hernández. Que antes vivía don Pepe Hernández y la señora, la familia esa. Esa creo que es la casa más antigua de Río Pico. No es el bar ese que es el más antiguo, sí, por lo que está todo así. No. El bar, ya le digo, es del año 42. Ya para el año 42 habían varias casas de negocio acá. Sí, esas son las más antiguas que yo conozco, que yo recuerdo, ¿no? ¿Y usted, por ejemplo, cómo era la vida en su infancia? ¿Ustedes viajaban? ¿Solo se movían en la costa? Acá, no. Acá en Río Pico era un pueblo aislado en invierno. Acá, por ejemplo, la correspondencia con la costa se llevaba a caballo. Después, con el correr del tiempo, se llevó en auto. Y así hasta. Pero antiguamente acá en Río Pico llegaba el invierno y se quedaba completamente aislado. O sea que había familias alemanas que facturaban chancho y hacían chorizo, factura, con eso vivían. Casi todos, o sea, se proveía uno ya en abril, mayo, ya uno compraba todo para pasar el invierno. Porque ya le digo, no se podía ir a la costa, se iba únicamente a caballo. Autos se podía ir ya más adelante, y eso peludeando todo el camino. Había que ir con caballos adelante para que los hinchen al auto. Bueno, en ese tiempo habían autos. Había unos Forte y unos Wick, un Hudson, que era de Marcelino, que era del abuelo de Pocho. Un Hudson, me acuerdo, un Hudson grandote. Pero qué coche que eran esos, no sé si era 6 o 12 cilindros, pero en línea. Qué cochazos que eran esos, miércoles. ¿Y este auto que tiene ahora, desde cuándo lo tiene? ¿Este? Mercury. No, este Mercury lo tengo hace como 20 años. No, pero este Mercury yo lo tengo casi nuevo. Y lo he ido reparando, de a poco. No reparando no, sino manteniéndolo. Por ejemplo, el motor yo lo mandé a Buenos Aires. Allá en Ibazano lo mandé a arreglar. Y hace poquito tiempo le hice el tapizado. Y ahora, poquitos días atrás, que me fui a operar de hernia, lo llevé al coche y lo hice los elásticos y el tren delantero. Como yo iba a estar internado, entonces aproveché para dejar el coche.
en taller. Sí. Volviendo a la historia más vieja, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene usted de las cosas que le contaban su padre, su madre, de cómo era la vida en los inicios de Río Chico? ¿Quiénes estaban antes? Y los inicios, como yo le digo, don Valentín, claro, Guillermo Valentín se llamaba el alemán este, que le dieron una concesión de, no sé, 90 leguas de campo para formar una colonia alemana. Y así vinieron varios alemanes. Le dieron, yo tengo el expediente donde le otorgan las leguas de campo a don Valentín. Y después viene una inspección, ¿no es cierto? Y como no había población, porque era para poblarlo, no había población, la caducan la concesión. Y se perdió. Quedaron algunos alemanes, como son Ernesto Stamm, Pablo Chesky, los Han, pero los Han vinieron no por la colonia, vinieron ya sabiendo que se iba a formar la colonia, pero no vinieron por la colonia. O sea que la gente que figura en ese expediente, ¿no? Que está esa lista enorme, sí. ¿no estaban en el momento en que no estaban ni vinieron. Tengo yo eso. Yo tengo el expediente con todos los que, a cada uno que le tocaría 2.500 hectáreas. A cada uno de ellos le tocaría 2.500 hectáreas. Pero no, cuando vino la inspección no encontró ninguno. Encontró un solo poblador, un tal, no sé si se llama Schoike o algo por el estilo, ¿cierto? Yo tengo toda esa documentación. Por eso que siempre he dicho que yo hablo esas cosas fundamentadas, ¿no? Porque tengo. A mí nadie me puede decir que no es cierto, porque yo puedo traer los expedientes, puedo traer todo y mostrar, ¿no es cierto? Y después, aparte de los alemanes, ¿de qué otro origen había gente? No, había chilenos. Sí, chilenos. ¿Y tehuelches había algunos? Sí. ¿Quiénes había de familias tehuelches? Y familias tehuelches que yo conocí eran los Aminahuel. ¿Y los Aminahuel son mencionados como los primeros de todos los Sí, don Antonio Aminahuel. Don Antonio Aminahuel fue el primer poblador de acá, de acá de la zona de Río Pico. El primer poblador fue él, porque fue el primero que encontró don Valentín, que había venido del lado de Neuquén para ahí con una punta de oveja y ¿cómo se llama? De oveja y vaca y caballo. Y mire usted que con el correr de los años, una nieta de ese Antonio Aminahuel se casó conmigo. Y pueblos chicos. Así que no podíamos. Sí, así es la vida, ¿no? Mire. ¿Y se llevaban bien entre Sí. La gente de antes se ayudaba uno con otro. No había ningún problema. Ni de raza, ni de religión, ni nada. Todos eran uno. Y no había... Porque la colonia alemana, yo me acuerdo, la colonia alemana se quiso formar yo pienso que ha sido porque Hitler iba a ganar la guerra o algo así. Ese fue. Porque aquí, yo me acuerdo que era muchacho una vez, yo fui a lo de Ernesto Stamm, un poblador alemán, no me acuerdo si era para Navidad o algo así, y cantaban ellos, los alemanes, cantaban ahí alrededor del pino, con la foto de Hitler ahí en el árbol. Eso me acuerdo perfectamente, me llamó la atención, porque a Hitler lo adoraban como un dios. Sí, era un dios para eso. ¿Y eran muchas las familias alemanas? Sí, habían varias. No, muchas no, pero había lo suficiente, ya le digo. Pero usted sabe que esa familia alemana, la mayoría eran muy culta. Había un tal Gustavo Maus, que era abogado, después maestro, después un tal Arturo Anke, que había sido de la Marina norteamericana, no sé qué grado tenía, altísimo. Arturo Anke. ¿Y por qué contaban que se vinieron? ¿Por qué contaban que se vinieron? Ellos contaban esperanzados en la colonia que se iba a hacer. ¿No es cierto? Ya le digo, yo pienso que que contaban con esa colonia que se iba a formar y que Hitler iba a ganar la guerra. Ese es mi pensamiento, a lo mejor estoy equivocado. Y con respecto a su padre y su madre... No, ya sé, pero ¿cuál fue la razón por la que le contaron que se vinieron? Aventura. Porque mi padre vino acá con 18 años. ¿No es cierto? Imagínese, viviendo en Suecia, en una ciudad como Malmö, venirse acá, ¿qué le parece a usted? ¿Y vino solo? Sí, solo. Y sin hablar castellano.
¿Y cómo hizo acá para...? Y acá habían otros suecos y por señas y esas cosas, ¿no? ¿Y era familiar de los otros No, suecos? no, no, nada. Él vino solo. ¿Y cómo sabía Aquí que en había aquí otros en la suecos? República Argentina no había ni un familiar de él. Yo no tengo ninguno. Yo familiar no tengo ninguno acá. De parte de mi papá. Ahora de parte de mi mamá tenía una... Sí, tenía, claro, tenía familiar. Tenía mi abuelo. Pero evidentemente Tenía un tío también que vivió en Comodoro mucho tiempo, Perú de Creuse. Pero él vino acá porque sabía que había otros suecos. Claro, claro, él llegó a Buenos Aires, ¿no es cierto? Llegó embarcado a Buenos Aires. Y ahí en Buenos Aires había un hotel que era de un hospedaje para los que venían así, extranjeros. Y ahí estoy comentando, porque él trabajó un tiempito en Buenos Aires, de lechero. Sí. Pero mire, pero yo pensaba y pienso en la actualidad, en aquellos años, venirse de una ciudad, ¿no es cierto?, a meterse acá. Que en aquellos años, ya le digo, no había nada. Se tenían que ir de acá a Costa de a caballo. ¿Cuánto tardaba la costa? Y son 14 leguas. Salían temprano, bien temprano, y llegaban en la noche allá. No había correo, no había luz, no había nada. Aquí se hacía todo. Aquí se hacía el pan, se hacía todo, todo. La gente tenía. ¿Y en Gobernador Costa, en esta casa de los suecos, qué hacían? ¿Qué tenían? ¿De qué una vivían? casa de comercio, una casa de comercio. Una casa, lo más grande que hubo en Gobernador Costa fue esa casa. Casa de los Suecos se llamaba. Fue la primera casa de negocio que hubo en Gobernador Costa. Bueno, ya le dije, ¿no?, que se había una calle de Gobernador Costa, le pusieron, ¿no?, en honor a ellos, a los suecos. ¿Y qué cosas vendían en Vendían de todo, todo, de todo. Hasta traían carneros, porque es una zona ganadera, ¿no es cierto? De una cabaña inglesa traían, importaban ellos. ¿Y ustedes acá tenían aparte relación, aparte de Gobernador Costa, con qué otros lugares se conectaban? ¿Con Chile? ¿Con No, otros lugares? no. Con Gobernador Costa, por ejemplo, San Martín, que está cerca, ahí el Sengue, Piedrazote, alrededor nomás, ¿vio? Era una zona... ¿Iban al Lausen de allá abajo también? No, Lausen vino después. Vino mucho después. Sí, Lausen vino después. Lausen vino después. Y vino a Piedrazote. Sí. O sea, ahí en Piedrazote, claro, ahí trabajaba mucho con los aborígenes. Porque hay una colonia aborígena, Sahueque. Sí. Toda esa gente iba a comprar lo de Lausen. ¿Y usted conoció esa colonia aborigen? Sí, la conocí, pero no, algunos de ellos conocí, pero conocí el lugar que era, sí, porque yo he trabajado muchos años con la leña, yo era leñatero, y llevaba leña con la costa, a toda esa distancia por ahí, así que más de una vez pasé por la colonia, que está en el Saman ahí, en el Saman arriba. Sí, ya le digo, era una colonia grande. No sé cuántas leguas le había dado el gobierno, porque en ese tiempo estaba la ley del hogar, que era poblar la zona. Esa ley del hogar era poblar. ¿La conoció la ley? Sí. La sintió nombrar. Sí. Por lo menos sintió nombrar. Sí. ¿Qué otra cosa? Y por ejemplo, cuando su padre vino acá, él se empezó, digamos, esta cuestión del comercio, los aserraderos, las máquinas y eso, ¿de dónde las traían? ¿De La compró de Suecia? ¿De dónde? No. Don Eduardo An trajo las máquinas de treleo. Usted sabe que yo tengo el contrato del hombre que la trajo. Don Eduardo An le pagó a un tal Ken, creo que se llama, Ken, me parece que se llama Ken, no me acuerdo bien, para que traiga una caldera esa a vapor. ¿Vio? Esa locomóvil que le llamaba. Eso iban solos. Usted le echaba leña, era vapor. Y solo caminaba, ¿vio? Bueno, con eso después traje una sierra circular. Hice un aserradero muy grande, don Eduardo An. Después con mi abuelo, Benjamín Creuse, acá en el lote 19. Y el 27 de diciembre del año 1927, un incendio grande quemó todo eso. Quemó. Así que después todo ese fierro, todo eso, fue a remate y lo compró mi papá. Mi papá compró, había juntado unos pesos ahí en la casa de los suecos, porque mi papá fue empleado, después fue socio, después gerente y dueño después de la casa de los suecos en Gobernador Costa. Y él porque parece que allá en Suecia trabajan mucho con la madera. Claro, es un país maderero.
y él sabía de esas cosas de madera. Y lo compró y la puso acá en Río Pico, en el aserradero. Lo bajó del 19 y lo puso acá. Y acá trabajó, ya le digo, del año 27, bueno, haber sido el 28, porque mientras lo instaló y todo, debe haber sido, claro, el 28, hasta el año 50, claro, en el año 54, que falleció él. Y después la continuó un hermano mío, pero no anduvo muy bien, así que después se vendió. ¿Y qué otras cosas se producían en Río Pico? O sea, acá, aparte de la madera. el asunto de ganadería, se producía lana, cuero, se vendía ovejas, corderos, vacas, y sí. Madera se producía el aserradero, producía tablas, producía para hacer edificios, ¿no? Tablas, tirantes. Lo que produce un aserradero, ¿veo? Eso. ¿Y se sembraba trigo algún tiempo? Sí. Los alemanes sembraron trigo, hicieron su propio pan. Ellos trajeron una trilladora en aquella época. La trilladora todavía en la actualidad está guardada en un galpón, en lo de Eduardo An. No sé si ustedes anduvieron por ahí. No, todavía. Bueno, si llegan a ir ahí, la van a filmar, la pueden filmar. Está dentro de un galpón, la trilladora. ¿Y había algún molino acá? Sí, molino harinero, sí. ¿Y quién tenía el molino? El molino harinero lo tenía Eduardo An también. Ellos ya le molían el trigo, hacían el pan, el propio pan. ¿Y el pan lo vendían al resto o solo para ellos? El resto no, porque no era una producción tan grande. Pero la mayoría se consumía acá nomás. Inclusive traían harina de Trevelin. Ahí había un tal Evan, John Evan, creo que sí. Perdón. Ese que le digo, John Evan, fue el que se salvó en el episodio del caballo. Lo sintieron nombrar, ¿no? Sí. Bueno, ese se salvó. Puso un molino harinero en Trevelin, grande. Y don Eduardo An le compraba harina allá. Y se iban a buscar allá con carro de mula, a Trevelin. De acá iban a Trevelin a buscar harina. Usted sabe que habían bueyes, lo traían con bueyes. ¿Usted sabe que los bueyes los raban? ¿Sabía usted eso? Sí. Hay herraduras Paraguay. Ahí en lo de don An, está el hijo, el nieto de ellos, le puede mostrar las herraduritas. Ahí, todavía en la actualidad hay herraduras de buey, ahí. Y traían mucha harina para acá. Para don Eduardo An. Don Eduardo vendía. Era la única casa de comercio en aquellos años. ¿Y tenían problemas de robo de ganado, de estas cosas? No. No escucho. El único robo de ganado puede haber sido lo que trajeron los bandoleros. Que trajeron, a ver, no sé si 2000 ovejas. ¿Sí? O 1000 ovejas. 1004 ovejas trajeron. Las trajeron arreando, Wilson y Evan, y se las vendieron a don Eduardo An a 4 pesos cada una. ¿Vio? Y después decían que don Eduardo An los apañaba a los bandoleros, pero no fue cierto, porque era la única casa de comercio que había. Así que los norteamericanos por fuerza tenían que ir ahí, a surtirse de mercadería. Eran muy... Pero acá en Río Pico esos bandidos no fueron tan bandidos y malos como después se comentaba, que hacían asesinatos y eso más. Aquí la gente lo quería, porque se había hecho amigo de la gente acá. Eran tipos macanudos. Y la fronteriza, claro, los fronterizas los vino, los mató ahí. ¿Y qué otros relatos comentaban acerca de la fronteriza? ¿Usted se acuerda de su padre, Sí, de relatos de la fronteriza? La fronteriza, sí, hicieron cualquier cosa. La fronteriza es cualquier cosa. Robaban. En aquella época dicen que robaban porque ellos tenían el cuartel ahí en Zúñiga, cerca de Trevelin. Por esos medios tenían el cuartel. Pero y claro, yo pienso que ha sido así medio mal porque enrolaban a cualquiera. Usted sabe que acá en Río Pico hubo gente que no sabía leer ni escribir, en aquella época. Y así, enrolaban porque no había gente para enrolar. Y así que enrolaban a cualquiera. ¿Y qué es esto que usted dice que hacían cualquier cosa? ¿Maltrataban a la gente? Sí, a los que metían presos sí. Porque ellos pensaban que esa gente apoyaban a los norteamericanos. Entonces querían sacarle datos. Pero no eran tan así. No eran tan así los norteamericanos.
¿Y qué eran los maltratos que le hacían a la gente? Y los castigaban a palos, los ataban en los palos, y le daban palizas. Yo tengo un libro de don Ramos Otero, no sé si lo siento nombrar. Sí. Bueno, Ramos Otero estuvo cautivo de los bandoleros y él cuenta lo que hacía Gelbar. Gelbar fue el jefe de la fronteriza. Lo que hacía Gelbar con los prisioneros. Yo tengo todas las denuncias que hizo Ramos Otero en contra de la fronteriza. Así no son una cana. O sea, es cosas ciertas. Porque qué mejor que el mismo Ramos Otero, que fue cautivo, que lo cuenta. Y cómo fue también el cautiverio de él. ¿No es cierto? Porque Ramos Otero creían que era un loco, que estaba macaneando. No fue un loco. Lo que nunca supe después, ni creo que nadie supo, qué se hizo Ramos Otero. ¿No es cierto? Porque Ramos Otero sí supimos que vino de joven, de 18 años acá, a la zona de Teca, vino.